Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que esta palabra nos transforme, esta palabra nos llene, esta palabra nos dé entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque Dios nunca se equivoca, en ningún momento el Señor se equivoca, ¿no? Dios no se equivocó en escogerte, en llamarte, en salvarte. Sí, amén. Y te va a ir guiando día a día. Vamos a orar. Padre, pongo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Te pido que seas tú en este momento, a través de mi boca, a través de mis labios, a través de mi vida, Señor. Que tú seas hoy hablando a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Háblales, Dios. Háblales, amado Padre, porque tu palabra, que es profética, Señor, es la que nos va a hacer prosperar, Dios, sí, amén, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Dice tu palabra que si meditamos en tu palabra de día y de noche, entonces prosperaremos y todo nos saldrá bien. Y en esta noche vamos a meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema del día de hoy se llama Cuando Dios dice que no. Cuando Dios dice que no. Las porciones que se van a utilizar, y si después tú quieres meditar en ellas en tu casa, es de Génesis 37 a Génesis 50. Génesis 37 a Génesis 50. Yo te lo traigo resumido, como si estuviera comprimido en una pequeña píldora para ti. Hoy lo traigo así comprimido, como una píldora, pero si tú puedes meditar en ello de Génesis 37 al Génesis al 50, para que puedas comprobar que todo lo que se está hablando aquí es una realidad, es una verdad. Dios maneja tres tipos de respuestas, y yo creo que tú ya lo has escuchado antes: el sí, el no y la espera. Dios maneja tres tipos de respuestas. Y la que más nos gusta celebrar y por la cual más le adoramos es por el sí de Dios. Y cuando Dios dice sí en algo, enseguida decimos que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, y empezamos a honrarle y a glorificarle. Pero cuando Dios nos dice que no en algo, ahí como que cambia la cosa y nuestra reacción muchas veces es diferente. Cuando también nuestra reacción debería de ser adorarle y decir también que Él es bueno, Él sigue siendo bueno, nos diga sí, nos diga no. Su no también es una bendición, su no también es algo que nos está mostrando su amor hacia nosotros. Esa respuesta es la que más nos cuesta, pero el no de Dios también te bendice. Los no de Dios nos cuidan, nos guardan, nos bendicen, nos preparan y nos guían. Uno de Dios no significa que Dios te está rechazando, ni que Dios te está despreciando, ni una total negación o abandono de parte de Dios, porque muchas veces lo vemos así. Vemos el no de Dios como si fuese un rechazo, como si fuese desprecio, o una negación de su parte, o un abandono de su parte, cuando no vemos respuestas que a nuestro entender son positivas. Muchas veces lo vemos de esa forma y se empiezan a mezclar nuestros sentimientos y empezamos a ver a Dios de otra forma y creemos que nos está despreciando, que nos está rechazando, que ya nos abandonó, que no nos quiere, que nos ha dejado totalmente, y eso es una mentira del enemigo. Dios sigue siendo bueno, aunque muchas veces te va a decir que no, porque bueno, y aquí los que son padres me entenderán, tú a tus hijos no a todo lo que te dicen, te piden, les dices que sí, si no vas a crear unos monstruos que después van a cometer muchos errores, van a ser gente rebelde, van a ser gente que se va a meter en problemas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y como Dios no quiere que nos deformemos, sino que cada día se forme la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, que es la perfección de Dios en Él para nuestras vidas. Como Dios quiere eso, Dios va a veces negarte ciertas cosas, a veces a ciertas cosas te va a decir que no, y no lo debes de tomar a mal. Debes de también adorarle y debes de también entender que Dios te está bendiciendo con un no. Es por eso que muchas veces uno de Dios también va ligado a un tiempo de espera, a un tiempo de preparación, porque muchas veces también Dios te va a decir no
pero porque no estás listo para lo que tú estás pidiendo, no estás listo para lo que tú estás clamando, no estás listo todavía incluso para lo que Él te mostró. Muchas veces Dios te va a decir no, acompañado de un espera. Porque si Dios te habrá mostrado algo, tú te viste en una visión, te mostró algo proféticamente hablando, o te viste en la palabra de Dios, te viste en una promesa, pero muchas veces Dios te va a decir, no, espera, no es el tiempo todavía. Hoy te quiero hablar de un hombre de Dios que su camino estuvo lleno de muchos no. El camino de José el soñador. José el soñador en su vida estuvo llena de muchos no, para llegar de un no a un sí de Dios, que lo llevara a ser, de ser un simple soñador a ser un gobernador. Pasaron 13 años de espera en su vida, 13 años de preparación. A los 17, José el soñador soñaba, y a los 30 años gobernaba. A los 17 soñaba, se veía, pero a los 30 empezó a gobernar. Y esa edad también es muy importante para los hermanos que están pasando por esa etapa, por esa década. Los 30 años es una etapa muy importante para los hijos de Dios, para los hombres, para las mujeres. Es muy importante. José el soñador empieza a gobernar a los 30 años. David es ungido rey a los 30 años. Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Es un año muy importante, es un año muy importante, y los que saben de numerología saben de lo que hablo. José quiso que Dios lo liberara de la mano de sus hermanos, y la respuesta de Dios fue no. Quiso que Dios lo liberara de la cisterna en la que fue arrojado, y la respuesta fue no. Quiso que Dios lo liberara de los ismaelitas, para no ser vendido como esclavo, y la respuesta fue no. Cuando José creía que todo había mejorado y había entrado una nueva y mejor temporada, estando a cargo de la casa de Potifar, Dios le dijo que ese no era su lugar. Dios le dijo que no era su lugar, y es acusado falsamente por la esposa de Potifar y puesto en la cárcel injustamente. En la cárcel, José interpreta dos sueños, el de un copero y el de un pastelero de Faraón, y pide al copero que se acuerde de él después de haberle interpretado su sueño y darle la voluntad de Dios para él. Y esa persona no habla de la causa de José ante Faraón y lo olvida por 2 años. Otra vez Dios le vuelve a decir que no. Un no de Dios no significa que Dios no te respalda. Muchas veces creemos eso, que Dios ya no nos está respaldando porque nos dijo que no. A veces pensamos que nos tiene que decir a todo, porque con eso nosotros creemos que Él nos está respaldando, pero muchas veces en el no de Dios también significa que Dios te está respaldando. Una y otra vez vemos en la vida de José el soñador que Dios estaba con él. Lo vemos en la palabra, y no solamente eso, dice que también la gente reconocía que Dios estaba con José el soñador. Gente pagana, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, reconocía que el Dios verdadero estaba con José el soñador. En tu proceso también está Dios. En los momentos cuando a veces Dios te dice que no, y estás pasando por un tiempo de preparación, ahí también está Dios. Dios también te está respaldando en ese momento, y no tienes por qué pensar que no lo está haciendo, porque quizá lo has creído esa mentira de que Dios no te está respaldando, pero eso es una mentira. Tampoco dejes que la gente, no recibas ni dejes que la gente siembre en tu corazón que Dios no está contigo cuando no están saliendo las cosas bien, porque muchas veces, aunque las cosas no salgan bien, Dios también está ahí, y ese proceso difícil o quizá doloroso, Dios también lo va a utilizar para glorificarse. Un no de Dios te prepara, un no de Dios te prepara. Hay lugares a los que no vas a acceder si no estás preparado. Hay lugares a los que no vas a acceder si no estás preparado. En todo el proceso de José vemos cómo Dios forma un carácter en él. Pasa de ser un adolescente presumido a un gobernante competente y sabio. En la casa de Potifar,
José aprende a gobernar y a administrar. Ahí Dios lo empieza a preparar desde ese momento, aunque José en ese momento no lo sabía, Dios lo estaba preparando para gobernar y para administrar. Hay veces que Dios te va a decir que no, porque aún no estás preparado para que empieces a preparar y puedas acceder a lo que Dios te ha mostrado. Hay veces que nos debemos de empezar a preparar, no solamente en el proceso que Dios va preparándonos, sino también nosotros tomar iniciativa, adelantarnos y prepararnos. ¿Qué Dios te ha mostrado? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Cómo te va a levantar? ¿De dónde, en qué manera te va a usar? ¿En qué te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? Aquí en casa tenemos la escuela de profetas. Hace poco ya se abrieron las fechas, ya se está abriendo las fechas, y es un tiempo que tú debes de tomar. Si Dios te ha mostrado que te apartó para el ministerio, es tiempo de que tú inviertas en tu preparación. Prepárate. Debemos de dejar de ser personas con buenas intenciones, sino gente de resultados y con preparación. No solamente gente de buenas intenciones, porque a veces decimos, ya oré y que Dios me utilice, y ni siquiera nos preparamos. Ni siquiera nos preparamos. Hay un tiempo de preparación. Cuando se prepara la palabra para las personas que están en el ministerio, son personas de ayuno, son personas de oración, son personas de vigilia, son personas de lectura, son personas que están generando sus estudios de la palabra. Son gente que sí se prepara, son personas. Yo te lo puedo asegurar, que una persona que predica y que ministra la palabra de Dios son personas que se preparan. Es tiempo que te prepares. Es tiempo que te prepares, porque hay cosas que Dios no te puede dar porque tu carácter no lo puede soportar. Hay cosas que Dios no te puede dar porque tu carácter no lo puede soportar. Mucha gente se pierde, gente que apenas Dios les da el carro y ya dejan de venir a la iglesia, gente que les da oro y plata y se vuelven altivos, se revela lo que había en su corazón y creen que ya no necesitan de Dios y se apartan. Gente que Dios les da fama, que les empieza a dar proyección y que creen que es por ellos mismos y se olvidan del Señor. Hay cosas que Dios no te va a dar porque aún tu carácter no lo puede soportar. Hay cosas que Dios no te va a dar porque tu carácter no lo puede soportar. Tercer cosa que te quiero compartir el día de hoy: la providencia de Dios siempre está actuando. La providencia de Dios siempre está actuando. Quizá esta palabra ya la habéis escuchado, y lo que significa la providencia es el cuidado de Dios que tiene con sus hijos en cualquier momento. La providencia de Dios, esto grábatelo, la providencia de Dios se ve en los pequeños detalles. Los detalles son muy importantes, y cuando tú leas la palabra también fíjate en los detalles, ve los detalles, porque en los detalles, en los pequeños detalles hay grandes revelaciones. En los pequeños detalles hay grandes revelaciones, y en los pequeños detalles de tu vida, en las pequeñas cosas, a veces ahí vas a ver la providencia de Dios para tu vida, el cuidado de Dios para tu vida. José fue arrojado a una cisterna vacía. Primer detalle que vemos: una cisterna no fue creada para estar vacía, no fueron creadas para eso. Hay una interpretación que también ya hemos escuchado: posiblemente hubo ángeles que vaciaron esa cisterna. Primer detalle de la providencia de Dios: José fue arrojado a una cisterna vacía. Segundo detalle: fue vendido a los ismaelitas, que fueron el medio para que fuese llevado a Egipto. Segundo detalle: fue vendido a los ismaelitas para que fuesen el medio para que fuera llevado a Egipto. Fue vendido como esclavo en Egipto, pero no a cualquier persona, sino a un hombre rico y de autoridad en Egipto, al jefe de la guardia de Faraón. No era cualquier persona Potifar. Potifar no era cualquier persona, era un hombre rico y de autoridad. Ese es el tercer detalle que vemos. Y el cuarto detalle: aun cuando es arrojado en la cárcel, aquí también hay un detalle importante. Cuando fue encarcelado, no fue llevado a cualquier cárcel, fue puesta en la cárcel de los presos del rey.
y este detalle es muy importante: la cárcel de los presos del rey. En Egipto había 3 tipos de cárceles: la de los presos del rey, que era dentro de Egipto, y había una segunda cárcel que era en el área periférica, a las afueras de Egipto, y una tercer cárcel que era en tierras extranjeras, alejadas del valle Nilo. Estas últimas 2 eran asociadas a la explotación a la explotación minera, donde los presos morían trabajando como esclavos, y Dios no permite que fuera enviado en una de estas 2 cárceles más, porque su destino no era morir como un esclavo en una mina. El destino de José no era morir como esclavo en una mina. El destino de José era gobernar. El destino de José era reinar. El destino de él era ese. Este detalle es muy importante, porque Dios, aun cuando lo acusaron falsamente, Dios interviene para que lo pusieran en la cárcel de los presos del rey. A José le dan un trato como si él fuese parte de la tierra de Egipto cuando él era hebreo. Lo lógico ahí era que él fuera enviado a una de las otras 2 cárceles, porque él no pertenecía a Egipto, él no era egipcio, él no podía gozar de los derechos que tenían los egipcios, y por eso tenía que ser enviado a estas otras 2 cárceles, cualquiera de estas 2, para que muriera siendo explotado y esclavizado, trabajando en una mina. Pero Dios interviene, y en su providencia, y como Dios sabía que su destino no era ese, interviene y pone en el corazón de Potifar que lo arroje, pero en la cárcel de los presos del rey. En la cárcel de los presos del rey. La providencia de Dios está actuando en todo tiempo. No te distraigas y empieza a ver los detalles de tu vida. Ahí en los detalles puedes ver a Dios cómo se glorifica. En los detalles vas a ver cómo Dios te cuida, cómo Dios te protege, cómo Dios está contigo en esos momentos difíciles. Cuando Dios dice que sí, el diablo no puede decir que no. Cuando Dios dice que sí, el diablo no puede decir que no. Cuando Dios dice que sí, nadie se puede oponer. El sí de Dios te puede colocar en un lugar muy alto. El sí de Dios te bendice, te restituye, acelera, prospera, honra y coloca. El sí de Dios bendice, restituye, acelera, prospera, honra y coloca. Humanamente, José no calificaba para llegar a ser gobernador, porque no venía del linaje políticamente hablando, de Faraón, de los faraones. Él no tenía nada que ver, humanamente hablando, con el puesto en el que Dios lo colocó. Pero Dios no se basa a leyes humanas. Dios no se sujeta a leyes humanas. Dios es soberano. Y cuando Dios dice que sí, Él te va a colocar, Él te va a bendecir, Él te va a restituir, Él te va a abrir puertas que nadie te va a poder cerrar. Él te va a empezar a llevar a un tiempo de aceleramiento cuando Él dice que sí. Y Dios coloca a José, parece que es de la noche a la mañana, pero no, pero lo empieza a colocar en el área de gobierno, lo empieza a colocar en el área de gobierno, y Dios lo bendice, pero tuvo que pasar por todo este proceso de formación y de preparación. No desprecies el no de Dios, no desprecies la preparación de Dios, no desprecies el proceso. Si Dios te da todo en este preciso momento, quizá no estás listo, quizá no estás preparado, quizá tu carácter todavía no puede soportar lo que Él te quiere dar. No puedes a veces soportar lo que Dios te quiere dar, y Dios no quiere que seas destruido, sino que seas bendecido. Dios no quiere que seas destruido, porque hay veces que si Dios cumpliera todo lo que le pedimos, no sé dónde estuviéramos. Si Dios cumpliera todos nuestros caprichos, quién sabe dónde estuviéramos. Eso lo escribió C.S. Lewis. Si Dios me contestara todos mis caprichos, no sé dónde estuviera. Porque a veces somos caprichosos, a veces les pedimos cosas a Dios
en nuestra inmadurez. Pero Dios necesita formar madurez. El hombre y la mujer de Dios que tú eres necesita ser formado. Y Dios no es que te haya abandonado, la providencia de Dios sigue actuando en todo momento. Y el ejemplo lo tienes en la vida de José el soñador. Y vamos a pasar de ser simples soñadores a gobernar. Vamos a dejar de pasar a ser simples soñadores, porque muchas veces la gente nos ve como locos. Dice: ese soñador está loco. De los sueños no se vive. De los sueños no se vive. Tú hablas de puros sueños. Tú no hablas de la realidad, lo que dice mucha gente. Pero vamos a pasar de ser soñadores a ser gobernadores. Dios nos va a poner a reinar juntamente con Él, porque ese es el propósito desde que fuimos diseñados por Él. Fuimos diseñados para señorear, para reinar. Fuiste diseñado para liderar, naciste para liderar. Hay un líder en ti en potencia. Y no es que eso yo quiera darte un mensaje motivacional, es la Biblia lo que te estoy hablando. En Génesis Dios nos creó para liderar. Señorear es liderazgo. Señorear es liderazgo. Dios te creó para liderar. Hay de ti si lo crees o no lo crees. Pero si lo crees, Dios va a hacer cosas grandes, muy grandes con tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero orar, pero algo que me pedía Dios es algo que voy a hacer ahorita. Ahí donde estás, ahí concéntrate, concéntrate. Y hoy lo primero que le podemos decir a Dios es: gracias. Gracias, Señor, por aquellas veces que me dijiste que no. Eso es lo primero que podrías hoy decirle: gracias, Señor. Gracias por las veces que me dijiste que no, Señor. Gracias por las veces que quizá me cerraste una puerta y yo quizá me sentí triste, Señor, pero gracias, Señor. Gracias por las veces que me dijiste que no. Gracias, Dios, por el proceso por el cual me has pasado, Señor. Gracias. Gracias. Hoy es lo primero que le podrías decir a Dios. Pero hoy también yo estoy aquí para profetizar que vienen los tiempos donde Dios te va a decir que sí. Hoy estoy aquí para profetizarte que viene el tiempo donde Dios te va a decir que sí. Viene el tiempo donde se te van a facilitar las cosas, donde se van a empezar a facilitar las cosas de parte de Dios para tu vida. Vienen recursos. Hoy he soltado el oro y la plata que nos hace falta en esta casa. Hoy son soltadas las finanzas que necesitamos en esta casa, en esta familia de fe. Hoy se empiezan a facilitar las cosas que nos habían dificultado. Hoy estoy para profetizarte y decirte de parte del Señor que se empiezan a facilitar las cosas por las cuales tú habías batallado. Lo que antes escaseaba, ahora va a empezar a abundar. Lo que antes escaseaba, ahora va a empezar a abundar. Las puertas se te van a empezar a abrir. Ese negocio que has iniciado va a empezar a prosperar, va a empezar a crecer. Aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postre estado va a ser muy grande, dice el Señor. Y aquellos que te despreciaban, dice el Señor, aquellos que te despreciaban, ahora yo te voy a utilizar, dice el Señor, ahora yo te voy a utilizar para que tú puedas alimentarlos, así como José el soñador alimentó a sus hermanos y a su familia después de que ellos lo despreciaban. Así te voy a utilizar, dice el Señor, para que tú alimentes a todos los que te desprecian, los alimentes ahora, ellos vengan a ti, porque ahora ellos tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Yo te voy a utilizar para que tú los empieces a alimentar, para que tú los empieces a alimentar. Viene el tiempo, yo profetizo que viene ese tiempo donde tú vas a gobernar, donde dejarás de ser cola y empezarás a ser cabeza a donde quiera que vayas. Viene el tiempo, dice el Señor, donde todo ministerio que está aquí representado empieza a crecer.
lo empiezo a exponer, lo empiezo a prosperar, lo empiezo a promocionar, lo empiezo a expandir, dice el Señor. Viene el tiempo donde aquellas cosas que tú creías que nunca iban a llegar para tu vida, van a llegar. Viene un tiempo de aceleración. Este año vamos a coronar, este año vamos a reinar, este año vamos a gobernar, este año es el año donde veremos todo aquello que le hemos pedido tanto al Señor. Llegó el tiempo. Todo lo que pasaste, lo que viviste, solamente te ha estado preparando para este tiempo. No desmayes, que tu fe no decaiga, que tu fe no decaiga, que tu fe no decaiga. No te rindas, no te rindas. Levántate. Padre, he hablado lo que tú me pedías que hablara el día de hoy, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que vienen tiempos de bendición, tiempos donde tú nos vas a decir que sí en aquellas cosas que tiempo pasado habíamos recibido un no, porque para este tiempo ya estamos preparados, Señor. Gracias por todo lo que permites, por lo bueno, por lo que a veces consideramos malo, aunque no lo es, porque dice tu palabra que todas las cosas que nos suceden a los que te amamos, Dios, son para bien, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tus hijos con tu palabra y que recuerden esto, Dios, esta palabra los forme y los transforme, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Dios. Cuídalos, guárdalos, Dios. Protégelos, Dios. Bendícelos, Dios. Guárdalos y haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.